días, hermanos. Antes de iniciar, hagamos una oración delante de Dios para que Él nos visite en esta mañana. Señor, te agradecemos en esta hora tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias por este día, Señor, por la oportunidad y el alto privilegio que nos das de venir delante de tu presencia para glorificar tu nombre. Señor, nos unimos a tu creación que te alaba, a esos montes y collados que te bendicen, Señor, a todo lo que respiras, Señor. Venimos delante de ti con júbilo y con adoración, Señor, porque tú mereces ser exaltado. Te alabamos, bendito Dios. Recibe la gloria debida a tu nombre en esta mañana. Amén. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesadez, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa, Señor. El sacrificio de alabanza traemos a tu casa. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de gratitud. Te ofrecemos, oh Señor, el sacrificio de amor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios
hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Alabamos tu nombre, Señor.
nuestra salvación. Bendecimos aquel que era, aquel que es y será eternamente. Al omnipotente y sabio Dios le damos gloria y alabanza. Nos humillamos delante del gran yo soy, delante del todopoderoso y sabio Rey. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en esta hora. Eres grande, Señor, y digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Eres tu Señor, grande, grande Señor. Gracias, Rey eterno. Gracias, Padre. Ser como Cristo, ser como Cristo, mi deseo es ser como Él. Por todo el viaje de la tierra a la gloria, mi deseo es ser como Él, ser como Cristo, ser como Cristo. Mi deseo es ser como Él. Por todo el viaje de la tierra a la gloria, mi deseo es ser como Él. Por todo el viaje de la tierra a la gloria, mi deseo es ser como Él. Así es, Señor. Padre, permite que estos cantos, Señor, vengan a ser una realidad en nuestras vidas, Señor. En este tiempo, Señor, donde tú nos permites, nos das tiempo suficiente para encontrarnos contigo, Padre. Que estos cantos cobren vida en nuestros corazones y que verdaderamente el anhelo de nuestro corazón sea el ser como tú en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, Señor. Por favor, haz un milagro, Señor, que nos cambie, Señor, que después de este tiempo no seamos los mismos, Señor, que una metamorfosis podamos experimentar y podamos ser nuevos, Señor. Te lo rogamos, Señor.
Espíritu, hermanos, preparemos, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar nuevamente a sus hogares para compartir con ustedes la palabra de Dios. La vez anterior hablamos del cálamo, esta especia que nos da varios mensajes, y vimos dos de ellos. Uno, en el original, nos habla de erguir, enderezar, y otro nos dice que es solo un conducto por el cual fluye la vida. La primera característica que vimos, el enderezar, nos habla de los tratos misericordiosos de Dios en nuestras vidas y nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo vino para enderezar lo torcido en nosotros, como lo profetizaba el profeta Isaías, como la obra que Dios hizo en Jacob también, el suplantador, el torcido. Y Dios permitió los tratos en la vida de Jacob, un poco de mirra en la vida de Jacob, y permitió que tío Labán fuera el instrumento, ¿sí?, para que el Señor pudiera hacer su obra en Jacob, su extraña obra, como nos dice Isaías también en el capítulo 28, enderezando lo torcido en la vida de Jacob a través de sus tratos. También decíamos, número 2, que el cálamo es solo un conducto en el que no hay nada de presunción, ¿sí? No hay nada de presunción. Y es lo que Dios busca, siervos con estas características, que sean solamente conductos por los que pueda fluir la vida del Cordero. Dios espera de nosotros eso, hermanos, que podamos llegar a ser ese conducto por el cual la vida de Cristo pueda fluir, su unción pueda fluir, su aceite pueda fluir a través de nosotros para traer bendición a otros. Conductos dispuestos a desaparecer, para que lo único que puedan ver sea la gloria del Cordero de Dios, sea la gloria del Señor a través de estos vasos de barro. Algunos piensan, decíamos, que Dios no está haciendo nada actualmente en la situación que estamos viviendo, pero Dios usa su cálamo. Dios ya intervino por medio de Jesucristo, su Hijo amado, y nos proveyó salvación y el remedio eficaz para sanar toda enfermedad, incluyendo la más mortal, decíamos, que es el pecado en el hombre. Hoy mismo el Señor sigue interviniendo, salvando vidas destruidas y sanando a los enfermos que creen en Él, pero ahora lo hace por medio de su iglesia. Aquellos conductos como el cálamo que llevan esa unción en sus vidas, a través de nosotros, hermanos, de su iglesia, a través de nosotros, tú y yo podemos ser su mano extendida. La siguiente especie que vamos a ver en esta unción preciosa, y que es la última de estas especies que se mezclaban para hacer el aceite de la santa unción, es la casia. Y la casia nos habla de humildad. Esta planta tiene flores de color púrpura y se da en las alturas. Era usada como incienso para perfumar vestiduras. A raíz de su color púrpura, tipifica la realeza también y dignidad de esta unción preciosa. La casia, cuyo significado quiere decir doblado, y viene de una raíz donde también la palabra nos habla de inclinado. La misma palabra que se emplea para humillarse, Cuando somos llevados a situaciones críticas, a tiempos difíciles
que Dios los permite en nuestras vidas para hacer esa obra extraña. Esta unción preciosa que incluye la acacia nos capacita. No obstante, en medio de la humillación, hermanos, la fragancia de esta unción preciosa imparte un esplendor de realeza. El mejor ejemplo que nosotros podemos ver en la manifestación de la acacia, en el carácter, en la unción, la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Ya saben ustedes a quién se refiere la Escritura: al Cordero de Dios, al manso y humilde de corazón. Y dice el verso 5: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡Qué ejemplo, hermanos! ¡Qué ejemplo nos está dando el Señor! Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, postrándose, humillándose y lavando los pies de sus discípulos. Él pudo rendir sus derechos y humillarse ante todos. Aun cuando Él tenía todo el poder y todas las cosas en su mano y todo estaba bajo su poder, Él pudo humillarse por esta unción preciosa, capacitándonos para poder humillarnos. Este ingrediente nos permite, esta especia, nos permite pararnos con un esplendor de realeza, con autoridad, pero al mismo tiempo estar dispuestos a ser molidos en el polvo, para que su fragancia pueda fluir a través de nosotros. Ahora quiero ver con ustedes la importancia de esta especia, de la acacia, que nos habla de humildad, pero en la adoración a nuestro Dios. La acacia, o la humildad, el temor reverencial y la adoración van unidos en esta unción. Son inherentes. Quiere decir que son inseparables. No puede haber adoración verdadera sin humildad, sin la acacia. Por eso es que son inherentes, inseparables. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay un pasaje muy conocido y una historia, pero leo el verso 23, cuando el Señor se encuentra con aquella mujer hambrienta, necesitada, la que conocemos como la mujer samaritana, que lo encuentra ahí en el pozo de Jacob y que viene para entablar una conversación, y que nuestro Señor Jesucristo, que el Rey de Gloria, está dispuesto para invertir su tiempo en una sola persona. Y Él lo sigue haciendo, Él no cambia. Él invierte su tiempo en ti y lo invierte en mí. Y Él nos trata personalmente. Él trata y ve nuestra necesidad personalmente. Por eso tenemos este ejemplo aquí en el Evangelio de Juan, en este capítulo 4, esta historia preciosa. Pero entablan una conversación, porque el Señor está interesado en mostrarle a esta mujer, porque vio hambre en esta mujer, hambre de la verdad, hambre de Dios. Y Él empieza a explicarle algunas cosas muy importantes. Conocía el corazón de esta mujer, cómo estaba pegada a su tradición, cómo estaba pegada a su religión, pero había olvidado algo que era muy importante, y que es la adoración verdadera para nuestro Dios. La adoración que conlleva la acacia, que va acompañada de humildad. A veces podemos conocer mucho la Escritura, mucho de la palabra de Dios, pero ignoramos algo tan importante como es la humildad, la acacia, que la necesitamos todos nosotros. Y entrando al tema de la adoración, el Señor Jesucristo con esta mujer, ahí en el verso 23, le empieza a aclarar, porque ella le pregunta, ¿dónde y cómo debemos adorar? El Señor
le responde aquí: mas la hora viene, dice el verso 23, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren, hermanos, qué precioso. El Señor abre su corazón con ella y le explica lo que es la adoración y quiénes pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, nuestra adoración debe manifestar esta especia, la casia, la humildad, la fragancia de la presencia de Dios, la dulzura de esta unción santa y preciosa. Por eso el Señor está hablándole a esta mujer. Ahora, hay algo que es muy cierto también y que debo decirlo. Es una verdad que siempre ha existido adoración falsa en el pueblo de Dios. Adoración sin la casia, adoración sin humildad. Desde los tiempos de los profetas existía. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 29 y verso 13, hablando el Espíritu Santo a través del profeta, dándole un mensaje al pueblo de Dios, porque es al pueblo de Dios quien está hablándolo. Y dice el verso 13 de este capítulo 29 de Isaías: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, hermanos, podemos ver aquí el corazón de nuestro Dios hablando. Él conoce nuestros corazones, Él sabe nuestras actitudes y está hablándole y lamentando acerca de su pueblo, la adoración que le ofrecen. Y miren, aproximadamente 700 años después, el mismo Señor Jesucristo está repitiendo estas palabras a su pueblo nuevamente. A su pueblo nuevamente. En el capítulo 15 de Mateo, en el verso 8, el Señor está hablándole a los escribas y fariseos y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, es lamentable que en el pueblo de Dios, desde los tiempos antiguos, exista ese problema. Ahora en este siglo este siglo XXI ya, nosotros somos su pueblo ahora y corremos el mismo riesgo de ofrecer esa adoración falsa a nuestro Dios solamente si nos olvidamos de la casia, si nos olvidamos de algo tan importante como la humildad en nuestra adoración. Sin humildad, hermanos, no podemos ofrecerle al Señor verdadera adoración. Tenemos que pedir la gracia y su gracia para que cuando nos vayamos a presentar delante de Él, nuestro corazón se presente necesitado y humillado, reconociendo que solamente Él tiene una respuesta para nuestras vidas. En el libro de los Reyes, en el capítulo 18, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, encontramos ahí la descripción de dos altares en el tiempo del profeta Isaías. Dos altares de adoración, ¿sí? Es lo que encontramos aquí en este primer libro de Isaías. En uno encontramos la adoración sin la casia, adoración falsa. En esta etapa de la historia del pueblo de Israel es cuando encontramos estos dos altares de adoración. ¿Dónde? En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel nuevamente. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel abandonó los caminos de Dios y estaban sirviendo a otros dioses. Entonces Elías los llama para llamarlos al arrepentimiento, pero a su vez reta a los profetas de Baal.
después de decirles al pueblo de Dios que tienen que tomar una decisión. Hay tiempos de decisiones y creo que hoy es tiempo de decisión también. ¿Por qué tenemos que seguir claudicando entre dos pensamientos? O es Dios o es el mundo. Para ellos estaba diciéndoles, o es Baal o es Jehová, el Dios de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 21, el Señor les está expresando, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Les está hablando Elías al pueblo de Israel, porque adoraban a Baal, como decíamos, pero a su vez servían a Dios también, al Dios de Israel. Lamentablemente, hermanos, esta condición y esta situación se sigue viendo en cristianos que sirven a Dios, pero le rinden sus anhelos, sus deseos al mundo, claudicando entre dos pensamientos. Elías, movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, le lanza un reto a los profetas de Baal. Y vemos en el verso 25, solo los menciono, Elías le da la prioridad a los profetas de Baal para que demuestren si Baal es el verdadero Dios. En el verso 26 dice que ellos invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Pero mire, lo hicieron con mucha efervescencia, con mucho ruido, saltando, gritando, y siguieron hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, dice la Escritura. Después de mediodía, continuaron. Y en el verso 28 de este capítulo 18 de Primera de Reyes dice que y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué impresionante ha de haber sido, hermanos, este espectáculo. Qué impresionante. Mucha efervescencia, mucho ruido, mucho sudor, mucho esfuerzo. Todo un espectáculo, pero sin una gota de humildad. Sin una gota de humildad. Sin la gracia, sin la unción. Lamentablemente se sigue viendo este espectáculo en algunos lugares. Que Dios nos dé la gracia. Cuando le toca el turno a Elías, esta es una historia preciosa, hermanos, solo estamos haciendo mención rápidamente, pero cuando le toca el turno a Elías, lo primero que hace, él le pide al pueblo que se acerque, y que se acerque, quiere que lo observen, quiere que vean lo que él va a hacer, y creo que es importante que nosotros observemos lo que hizo Elías. Primeramente, dice la Escritura que les pidió que se acercaran a él y lo primero que hizo fue arreglar el altar de Jehová, que estaba arruinado, dice la Escritura. Este paso es muy importante. No vamos a dar más detalles, lo veremos primero Dios más adelante. Pero lo primero que hace, les pide que se acerquen y vean lo que va a hacer, arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. En el verso 30 de este mismo capítulo, entonces dice aquí, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Después lo que hizo, hermanos, no tuvo que hacer tanto alarde, tanto ruido, no. Lo que él hizo después fue invocar el nombre de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel. Y lo hace, hermanos, con mucho temor, con un temor reverencial, en una actitud de adoración, con la gracia, con humildad. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo, pero, hermanos, es lamentable que poco a poco se ha ido perdiendo esta reverencia en nuestra adoración. Se ha ido perdiendo esta reverencia como lo está haciendo el profeta Elías. La gracia ha ido desapareciendo.
a cambio de mucha efervescencia. La acacia estaba presente ahí con el profeta y él hizo lo que tenía que hacer, humillarse delante de Dios. En el verso 36 de este capítulo 18 leemos lo que él dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel. Y fíjense lo que dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Tú eres Dios en Israel. Y yo, Señor, yo soy tu siervo, Señor. Solamente tu siervo. Solamente un conducto, Señor. Pero toda la gloria es tuya, Señor, es lo que le está diciendo. Que tú eres Dios en Israel sea hoy manifiesto. Y otra cosa que le dice muy importante: y que por mandato tuyo, Señor, he hecho todas estas cosas. Miren, hermanos, todo lo que contiene esta adoración preciosa, esta exaltación a Dios con la acacia, con humildad. Se necesita de humildad, porque el profeta primeramente reconoce al Dios de Israel. Eres tú, Señor. Sea manifiesto que eres tú, Señor. No voy a buscar gloria para mí mismo. No, Dios me libre de eso. Es tuya toda la gloria, Señor. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Tú eres el Dios. Yo soy solo un conducto, Señor. Solo un siervo tuyo. Y que lo que estoy haciendo, Señor, es porque tú me lo has pedido. Es porque tú me lo has mandado. Y lo estoy haciendo, Señor, como un acto de obediencia. Qué precioso, hermanos. Es lamentable que muchas veces estamos corriendo el riesgo de estar haciendo cosas en la obra de Dios que Dios no nos ha pedido, que Él no nos lo ha ordenado, aun cuando sean cosas buenas. Pero tenemos que caminar en obediencia, oyendo la voz de Dios cada día, oyendo las instrucciones de Dios cada día. Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere hablarnos, porque después de todo, lo único que estamos haciendo es la obra de Él. Es la obra de Él solamente. Qué preciosa la forma como se presenta el profeta. Y que por mandato tuyo, Señor, he hecho todas estas cosas. Después de toda esta oración preciosa, en el verso 37 solo basta con decirle: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y miren, hermanos, Dios quiere responderte. Dios quiere respondernos. Dios quiere responder a su pueblo. Él quiere hacer la obra en su pueblo preciosa. Pero necesitamos detenernos para hacer esta oración que hiciera el profeta. Eres tú, Jehová. Yo solo soy un conducto, Señor. Y lo que hago es porque tú me lo has pedido. Es porque tú me lo has dicho. Todo esto, hermanos, después de todo esto, la respuesta de Jehová estaba ahí. El fuego vino y consumió, ustedes conocen la historia, consumió todo el altar, el agua, todo lo consumió. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida también. Que Dios nos ayude, hermanos. Qué triste que a veces, cuando hay un poco de éxito ministerial, se nos olvida que somos solo un conducto. Él es el que hace la obra y es Él el que es digno de toda la gloria y toda la honra. Que tengamos cuidado para no hacer a un lado la acacia, la humildad en nuestra adoración, en nuestros sacrificios delante de Dios. Dios está buscando ahora esta clase de adoradores, como el profeta Elías, como otros siervos de Dios. Miren, hermanos, la efervescencia hay mostrada de una manera exagerada en la adoración. Muchas veces puede manifestar un gozo falso. ¿Y qué digo muchas veces? Siempre será un gozo falso lo que se está mostrando. Esta actitud casi ha echado, amontonado la acacia fuera de la casa de Dios. Fuera de la casa de Dios.
porque hay mucha efervescencia, pero la acacia no está presente, la humildad no está presente. Hoy en día hay mucho entretenimiento, pero no tiene nada que ver con la adoración verdadera, con la humildad, con la acacia, con el aceite de la santa unción. Jesús habla sobre los verdaderos adoradores y Él se tomó el tiempo para hablar con esta mujer y explicarle. Pero cuando el Señor nos habla de adoradores, no es meramente el acto de la adoración. Dios busca adoradores, no gente que sepa cómo adorar, no gente que lo adore en espíritu y en verdad. La adoración, hermanos, es una vida de humillación, de humildad. Es una vida que ha sido tratada, la que puede mostrar esta adoración y dar esta adoración. La adoración es un estado de humildad, es una forma de vida y no es un acto solamente que pueda realizarse durante un programa o servicio religioso. No, es una forma de vida. Quiere el Señor que podamos nosotros manifestar esta adoración. Solo cuando lleguemos a ser verdaderos adoradores con la acacia, podremos adorar al Padre en espíritu y en verdad, como está explicándole el Señor a esta mujer. Busquemos acercarnos al trono de su gracia con humildad, con la acacia, para ministrarle a Él, para servirle primero a Él con todo nuestro corazón. Y nunca tratemos de imitar esta unción preciosa. Los cristianos, hermanos, debemos ser conocidos por la acacia, por la humildad, por esta unción preciosa que nos capacita para humillarnos, sabiendo que en la humillación, la fragancia de esta unción, de este aroma, puede tocar al corazón más endurecido. A veces no necesitaremos palabras, solo necesitaremos mostrarles lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón que Cristo Jesús ha puesto ahí en nosotros. El mejor ejemplo lo vimos, nuestro mismo Señor Jesucristo, levantándose de la mesa, quitándose su manto y tomando una toalla para mostrarle a sus discípulos que Él podía hacerlo, porque Él es Dios, porque Él es un hombre manso y humilde de corazón, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, humillándose, lavando los pies de sus discípulos. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 y verso 5, nos hace una recomendación aquí el apóstol, que es del Espíritu de Dios. Es una frase fuerte, pero muy clara. Dice: revestíos de humildad, revestíos, vístanse y vuélvanse a vestir de humildad. Y nos da la causa del por qué hace esta recomendación. Dice: porque Dios resiste a los soberbios. Dios ve de lejos a los soberbios, al orgulloso lo ve de lejos, lo resiste. Pero dice: y da gracia a los humildes. Yo quiero esa gracia de Dios sobre mi vida reposando. Yo quiero esa unción de Dios reposando sobre mi vida. La humildad, el temor reverencial y la adoración van unidos y son inherentes, no se pueden separar. No puede haber adoración verdadera sin humildad, sin la acacia. Nuestra adoración, hermanos, tiene que manifestar la humildad del Cordero de Dios, la acacia, la fragancia de la presencia de Dios, la dulzura de esa santa unción. Termino con una frase que alguien dijo: los que conocen a Dios serán humildes. Los que se conocen a sí mismos no pueden sentirse orgullosos. No pueden sentirse orgullosos.
Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que podamos buscar cada día esa unción preciosa. Estaremos cantando con mi esposa un coro precioso. El humilde oirá su voz. Queremos cantar este coro, hermanos, que es una oración. Hagamos de este coro nuestra oración y pidámosle al Señor su gracia para poder vivirlo. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da, pues él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. Señor, anhelamos y esperamos en tu gracia y tu misericordia para que hagas la obra en nuestros corazones, Señor, y nos des esa especia preciosa, Señor, de la humildad. Ayúdanos, Señor, para caminar, Señor, por tu gracia y misericordia, y que muy pronto podamos dar testimonio, Señor, que somos hijos tuyos, Padre, y que seamos conocidos, Señor, por la humildad tuya en nosotros, Señor. Haz el milagro, por favor. Haz el milagro en cada hogar, en cada familia, en cada cristiano, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.